Hoy vamos a ver lo que es la planeación y organización, pero primero vamos a definir lo que es planear. Planear es determinar y modificar el curso de una acción. Hay diversas funciones que se pueden señalar en esta fase, como la de prever, que es la identificación del punto hacia donde conducen los acontecimientos actuales, determinar objetivos y metas, o sea, los resultados que se esperan, determinar políticas, lo que en otras palabras consiste en tomar decisiones respecto a las actividades importantes o prioritarias que se destacan de las otras funciones comunes y corrientes. Diseñar estrategias, o sea, decidir cómo y cuándo alcanzar las metas que componen los diversos objetivos, o en otros términos, utilizar la mejor combinación en cantidad y calidad de los recursos para obtener el propósito que se persigue. Programar, estableciendo prioridades, frecuencia en tiempo y espacio de los diversos pasos que se cumplirán, con la asignación específica de los recursos. Presupuestar, que significa asignar recursos en forma específica, con base en la programación, o sea, el importe previsto en cada una de las partidas presupuestarias. En resumen, planear significa formular proyectos realistas para lograr un modelo ideal o normativo, a partir del modelo real u observado, reconociendo que entre este y el deseable hay una brecha que debe ser librada para llegar al objetivo. Ahora, vamos a pasar a lo que es la planeación. Planeación es la etapa inicial del proceso administrativo e implica utilizar el pensamiento reflexivo antes de actuar. Se reduce la dispersión de las actividades y se eliminan la duplicidad de funciones y los movimientos sin un propósito, ya que en los planes se determinan las acciones, los tiempos, las personas, los lugares y los objetivos. El proceso administrativo consta de varias etapas. La primera, planeación. La segunda, organización. Le sigue integración, después dirección y por último control. Al centro están las variables administrativas. Por lo tanto, planeación se define como un camino a seguir que se basa en el diagnóstico administrativo y que determina el orden y la secuencia de las actividades, programa el tiempo necesario para cada una de ellas, distribuye las tareas y funciones, así como los puestos y los objetivos a alcanzar. La planeación consta de varios pasos y es importante para mantener un orden y un sistema. Los pasos son: fijar objetivos, hacer el diagnóstico administrativo y elaborar planes y programas. Para fijar objetivos, estos se fijan porque son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades detalladas en los planes. Se les define también como enunciados escritos que se expresan en palabras o números y que describen en forma global los resultados que se esperan. Los objetivos en los planes y programas son importantes porque determinan el camino a seguir para la acción, son directrices precisas, se constituyen en parámetros de medición de los alcances, se logra el mayor aprovechamiento de los recursos. Para que los objetivos sean útiles de verdad, deben reunir determinados requisitos, entre otros, la redacción clara y entendible, que puedan medirse, que sean alcanzables, y en su redacción deben percibirse claramente que estén orientados al trabajo, no a los puestos o a las personas. Los objetivos también tienen una clasificación, y se clasifican según el tiempo necesario para su ejecución, el área de influencia, el nivel directivo, la estructura formal, el financiamiento, la aprobación y la determinación de operaciones necesarias. Según el tiempo, lo tenemos a largo plazo, que va de 1 a 5 años, a corto plazo, que va de 3 a 6 meses, y a mediano plazo, de 1 a 3 años. Según el área de influencia, tenemos el general, que abarca a toda la empresa, tenemos el particular, de un área determinada, y tenemos por nivel directivo. Este abarca los estratégicos, que es la alta dirección, los tácticos y los operativos. En la planeación hay herramientas que se utilizan,
para asegurar el cumplimiento de los planes, de los métodos o de los instrumentos propios de la administración, como por ejemplo el presupuesto. Tenemos varios tipos de presupuesto, que es el de ingresos y egresos, el presupuesto de costos fijos, de costos variables, por programa, financiero y operacional. Otro punto son las políticas, las cuales se clasifican en políticas generales que emanan del nivel estratégico y afectan a toda la organización. Tenemos políticas específicas, estas son departamentales o sectoriales, y tenemos de servicio, económicas o sociales. Estas dependen del área de la influencia. Otro punto son los programas. Son planes específicos de acción en los que no solo se fijan objetivos y secuencias de operaciones, sino en particular el tiempo requerido para su ejecución. Los programas se clasifican en generales, que se desprenden de los planes del nivel estratégico, en específicos, que son departamentales, sectoriales o de ambos tipos a la vez, a largo plazo, que se dividen a su vez en distantes y remotos, y a corto plazo, que se dividen en inmediatos y mediatos, y varían desde 6 meses hasta 1 año. Vamos a pasar ahora al tema de organización, para lo cual necesitamos definir qué es organizar. Este término se refiere al acto de disponer recursos humanos y materiales para que en conjunto y bajo un ordenamiento contribuyan en la consecución de objetivos. Entonces, organización, como funcionamiento administrativa, define la distribución de funciones y actividades inherentes al plan. Como etapa del proceso administrativo, es consecuente con la planeación. Su importancia radica en el hecho de que se establece las relaciones fundamentales de la dirección, los niveles de responsabilidad y las funciones de todos los integrantes de la empresa. Si se considera que todas las organizaciones humanas son unidades que requieren implantar controles apropiados para un mejor funcionamiento, es importante tener en cuenta también que los conflictos en el interior de la organización generan cambios que a su vez no deben ignorarse. Es importante recordar que dentro de las empresas o instituciones existen 2 formas de organización: la formal, que es la establecida por la empresa, y la informal, que es producto de la organización de los trabajadores. Como organización informal, esta tiene su origen en la necesidad de las personas de relacionarse con un grupo específico, con el cual se establecen nexos de amistad, compañerismo o simplemente solidaridad. En dicho grupo, cada individuo tiene una función que le satisface y además se tienen intereses comunes. A menudo, la organización informal se enfrenta a la organización formal. Con todo, es normal el conflicto de intereses. Lo importante en este caso es lograr el equilibrio y armonizar los intereses, tarea conciliadora que compete a todos los administradores. La organización formal. Reyes Ponce, en 1981, la define como la estructura técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos en un organismo social. George Terry, en 1978, explica: la organización es el conjunto de funciones que se estimen necesarias para lograr un objetivo, una indicación de la autoridad, responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución de funciones respectivas. Edmund Peterson define a la organización como un proceso y una estructura ideada para especializar y realizar un trabajo, por medio de la asignación de autoridad y responsabilidad, así como el establecimiento de canales de comunicación entre los grupos de trabajo para asegurar la coordinación y eficiencia en el desarrollo de las tareas asignadas. Según Hicks, es un proceso estructurado en el cual interactúan personas para alcanzar objetivos. Schiavenato, en 1991, la define como la determinación de estándares de interrelaciones entre los órganos o cargos, definidos lógicamente a través de normas, directrices y reglamentos de la organización para el logro de sus objetivos.
En este tema solo tomaremos en cuenta la organización formal, la cual tiene elementos. En la época actual se considera el elemento humano como el núcleo de la organización. De esta forma, los aspectos que conforman la organización formal son los siguientes. División del trabajo. Implica poner por escrito los diferentes niveles de especialidad. Definición de funciones y actividades, esto es, cuáles son operativas, cuáles directivas, cuáles de dirección, cuáles fundamentales, cuáles accesorías, etc. Establecer jerarquías, determinar el sistema de organización, establecer los sistemas de comunicación y determinar normas y reglamentos. Cuando los elementos de la organización formal no se definen con claridad o no se establecen algunos de ellos, es posible que se presenten deficiencias en la estructura formal. Las manifestaciones más comunes de una organización formal deficiente son funciones mal distribuidas, objetivos sin lograr, aumento de conflictos, autoridad y responsabilidad indefinidas, ineficiencia, baja productividad, desperdicio y subutilización de recursos, aumento de costos y baja proyección social. Contamos con varios tipos de organización formal. Son organización lineal, organización funcional, organización lineofuncional y organización por comités, aunque según el autor los tipos pueden variar. Organización lineal se define como la estructura por medio de líneas directas de mando. Esta se considera aplicable cuando se inicia una organización, cuando son pocos los miembros de la organización y no hay grandes necesidades de control y de especialización, cuando sus funciones y actividades son rutinarias y cuando el objetivo es cantidad y no calidad. Organización funcional. Esta acepta la premisa de romper el principio de unidad de mando, un solo jefe. En esta organización, el subordinado tiene varios jefes, pero ninguno posee autoridad total sobre éste. La organización funcional busca simplificar el trabajo, establecer líneas directas de comunicación, eliminar la centralización en la toma de decisiones y apoyar la especialización. Organización lineofuncional. Resulta de combinar los dos modelos anteriores y reducir sus desventajas. Se producen jerarquías lineales y funcionales. Organización por comités. Son organismos temporales, pueden o no tomar decisiones, tienen un objetivo definido y metas específicas por alcanzar. La organización tiene varias herramientas y utiliza diversos instrumentos propios de la administración, entre los cuales tenemos organigramas. Estos son la representación gráfica de la estructura de organización interna. La función de los organigramas es establecer los niveles jerárquicos con sus correspondientes líneas de autoridad y responsabilidad. Representan la estructura de organización, ya que ofrecen en forma sintetizada un panorama general del funcionamiento interno de la empresa. Los niveles de un organigrama son 3: estratégico, intermedio y operativo. También hay varios tipos de organigramas. Tenemos el organigrama lineal, donde la autoridad fluye en orden descendente y de una sola fuente. Es un diagrama fácil de elaborar, sencillo, comprensible y define jerarquías, pero no es recomendable en una organización lineal pura, que difícilmente se produce, ya que se propicia la centralización. Otro tipo de organigrama es el funcional. Aquí pretende evitar la centralización y al mismo tiempo impedir que varias personas den órdenes a un mismo subordinado. Otro tipo de organigrama, el organigrama con posición del grupo de dirección. Es una posición en la que no se tiene mando, da consulta, asesoría y consejo. La especialización, el conocimiento y la experiencia se aplican para alcanzar los objetivos. Tenemos el organigrama horizontal. La autoridad fluye de izquierda a derecha. La autoridad fluye en orden descendente. Y tenemos el organigrama escalar. Cuanto más desciende la autoridad,
Tanto mayor es la sangría, la autoridad fluye de arriba a abajo. El organigrama circular. Este representa una organización de tipo funcional. Cuanto mayor es el círculo, menor es la autoridad. Tenemos el organigrama matricial. Tiende a abandonar la organización tradicional de jerarquías y viola el principio clásico de unidad de mando. Son sistemas de organizaciones temporales y adaptables. Otra herramienta son los procedimientos. Aquí señalan paso por paso las actividades necesarias para realizar acciones de tipo operativo. Se utilizan para orientar la acción del personal en los niveles de aplicación. Se puede señalar la secuencia cronológica más adecuada para obtener resultados positivos. Otra herramienta, las normas. Estas son indicaciones de observancia general que se establecen para orientar la conducta en sentido positivo, así como para mantener la disciplina y el orden. Otra herramienta son las reglas. Estas son señalamientos imperativos sujetos a sanción en caso de no ser acatadas. Establecen medidas disciplinarias, ordenar y fijar requisitos para el funcionamiento adecuado de la organización. Otra herramienta que tenemos son los manuales. Esta es la concentración sistemática de los elementos administrativos que se proponen para alcanzar un objetivo. Su función, orientar y uniformar la conducta del personal.